Nunca imaginé que alguien pudiera llamar a la policía por el punto de una carne. No llamó a la policía por una pelea, un asalto, un robo. Llamó simplemente porque no estaba satisfecho con la forma en que el plato llegó a la mesa. Hola, mi nombre es Carlos. Soy mesero desde hace casi 30 años y, en la época de esta historia, yo trabajaba en un restaurante caro, de esos que la gente elige más por el estatus que por el hambre. ¿Sabe esos restaurantes en los que tienes que cenar en casa antes para no quedarte con hambre? En fin, era un lugar sofisticado. Luz baja, música ambiental discreta, mesas bien separadas y clientes a los que les gustaba ser tratados por su apellido. Quien comía ahí se aseguraba de recordar todo el tiempo que estaba pagando caro. Esa noche, el restaurante estaba lleno. Era un turno pesado, pero nada fuera de lo normal. Ya había atendido mesas difíciles antes y pensaba que nada más me sorprendería. Hasta que entró una pareja. Pidieron una mesa más reservada, cerca de la pared, lejos del movimiento. Acompañé a los dos hasta el lugar y les entregué los menús. El hombre parecía tener unos 40 y tantos años. Bien vestido, reloj caro, postura rígida. Hablaba poco, pero con un tono que dejaba claro que esperaba ser obedecido. La mujer casi no hablaba. Parecía incómoda, como si ya supiera que esa noche podría terminar mal. Después de algunos minutos, volví para tomar el pedido. El hombre cerró el menú y dijo, sin mirarme directamente, voy a querer el corte más noble de la casa. Confirmé el pedido y pregunté el punto de la carne. Él levantó los ojos despacio y respondió, al punto. Ni pasada, ni cruda. Exactamente al punto. La forma en que lo dijo me llamó la atención. No era solo una preferencia, era casi una orden. Repetí el pedido en voz alta, para evitar cualquier malentendido. Él confirmó con la cabeza. Llevé el pedido a la cocina y le avisé al chef que el cliente era exigente. El chef solo respondió que haría como siempre hacía. Algunos minutos después, el plato estuvo listo. La carne estaba perfecta. Sellada por fuera, rosada por dentro, exactamente en el punto correcto. Estándar de calidad de un restaurante con sello Michelin. Llevé el plato hasta la mesa con cuidado, lo coloqué frente al cliente y pregunté si necesitaba algo más. Él hizo un gesto corto con la mano, como diciendo que me alejara. 2 minutos después, vi su mano levantada en el aire. Cuando me acerqué, me di cuenta de que la expresión en su rostro había cambiado por completo. Esto no está al punto, dijo. Pregunté con calma qué era exactamente lo que estaba mal. Él tomó el cuchillo, cortó la carne justo por la mitad y señaló el plato. Está demasiado pasada. Yo miré atentamente. La carne estaba exactamente como debía estar. Aún así, pedí disculpas, retiré el plato de la mesa y lo llevé de vuelta a la cocina. En ese momento, todavía creía que eso era solo una queja común más. No tenía idea de que esa sería apenas la primera de muchas. Cuando llegué a la cocina con el plato en la mano, el chef ya se dio cuenta por mi cara de que había algo mal. ¿Qué pasó ahora?, preguntó. Expliqué que el cliente dijo que la carne estaba demasiado pasada. El chef miró el plato, tomó un pedazo con la pinza y lo analizó con calma. Esto está en el punto perfecto. Yo estuve de acuerdo. Cualquier persona con un mínimo de noción lo sabría. Aún así, el chef suspiró hondo y dijo, voy a hacer otro. Vamos a evitar problemas. Preparó un nuevo corte, con aún más cuidado de lo normal. Controló el tiempo, la temperatura, todo en los mínimos detalles. Pocos minutos después, el plato estuvo listo nuevamente. Llevé la carne hasta la mesa, la coloqué frente al cliente y dije, preparamos otra carne para usted. Él no respondió, simplemente empezó a cortar. Me alejé unos pasos, observando desde lejos. Por algunos segundos, pensé que por fin había terminado. Pero entonces vi su mano levantarse otra vez. Volví a la mesa. ¿Y ahora?, pregunté, intentando mantener el tono profesional. Hizo una mueca de desagrado y empujó el plato ligeramente. Ahora está demasiado cruda. En ese momento, algo dentro de mí empezó a irritarse, porque no tenía ningún sentido. La carne estaba completamente perfecta, yo estaba salivando, muriéndome de envidia con ganas de devorar ese plato en 30 segundos. Pero no, estaba ahí de pie desde hacía horas aguantando desplantes de clientes ricos. Aún así, respiré hondo, pedí disculpas una vez más y tomé el plato. Cuando volví a la cocina, el chef perdió la paciencia. Carlos, esto ya se está volviendo una payasada. Yo estuve de acuerdo. El plato estaba exactamente como el cliente lo había pedido. Fue ahí cuando, por primera vez, pensé que el problema no era la carne. El chef cruzó los brazos y dijo, no hay forma de complacer a este tipo de personas. Él quiere quejarse. Me quedé unos segundos quieto, mirando el plato en mi mano. Y fue en ese momento cuando tomé una decisión impulsiva. Caminé hasta el fondo de la cocina, lejos de la vista del chef y de los otros empleados. Esperé unos segundos. Y no hice absolutamente nada con la carne. No la calenté, no la cambié, no ajusté ningún punto. Simplemente dejé pasar el tiempo y volví con el mismo plato. Confieso que hice eso ya sin paciencia, queriendo probar un punto. Llevé la carne de vuelta a la mesa. Le trajimos otra carne, señor. Él miró el plato con atención. Cortó un pedazo despacio. Masticó. Por algunos segundos, me quedé esperando la siguiente queja. Pero entonces dijo, ahora sí,
Está perfecta. Eso casi me hizo reír. Pero me contuve. Pensé que por fin el problema se había resuelto. Que esa discusión absurda había llegado a su fin. Estaba completamente equivocado. Porque, a partir de ese momento, el comportamiento del cliente empezó a cambiar de una manera extraña. Y yo aún no lo sabía, pero la carne ya no era el verdadero problema. Después de que dijo que la carne estaba perfecta, por fin me relajé. Seguí atendiendo otras mesas, intentando recuperar el ritmo de la noche. Pero algo en ese ahora sí se quedó resonando en mi cabeza. El tono no era de satisfacción. Era de alguien que estaba analizando, calculando. Pasaron algunos minutos y me di cuenta de que no comía de verdad. Estaba moviendo la carne con el tenedor, cortando pedazos demasiado pequeños, oliendo, observando. Hasta que escuché a alguien llamarme con una voz más alta de lo normal. «Usted». Miré hacia la mesa y vi que era él otra vez. Me acerqué. «¿Ocurrió algo, señor?». Empujó el plato un poco hacia adelante y dijo: «Hay algo extraño aquí». Le pregunté qué quería decir exactamente. Respiró hondo, como si estuviera eligiendo bien las palabras. El sabor cambió. Me quedé en silencio, esperando. «Esta carne no tiene el mismo sabor que las otras dos». Expliqué que era el mismo corte, preparado de la misma forma. Fue entonces cuando me miró de una manera diferente. «¿Usted hizo algo con mi plato?». Respondí como si estuviera completamente ofendido. «¿Cómo así? Claro que no». Y él respondió, ahora más alto: «¿Usted tocó mi comida?». Algunas mesas cercanas empezaron a prestar atención. Dije, con calma, que eso era imposible, que seguíamos reglas estrictas de higiene, que podía hablar con el gerente si quería, pero no parecía interesado en resolver. «Yo conozco este tipo de cosas», dijo. «Ya vi historias así». Le pregunté qué tipo de historias. Se inclinó hacia adelante y habló en un tono acusatorio. «De empleados que se vengan del cliente». Eso me golpeó de verdad. Nunca había sido acusado de algo así. En ese momento, el gerente notó el ambiente extraño y se acercó a la mesa. Preguntó qué estaba pasando. El cliente explicó todo, exagerando cada detalle. Habló de la carne equivocada, de los cambios, de la sensación extraña en el sabor. El gerente intentó calmar la situación, ofreció retirar el plato de la cuenta, ofrecer otro plato, un postre. El cliente rechazó todo. «No quiero nada gratis», dijo. «Quiero respeto, no merezco ser engañado por un tipo cualquiera». Su voz empezó a subir. «Esto es algo serio». Fue entonces cuando soltó la frase que hizo que todo el salón quedara en silencio. «Creo que escupieron en mi comida». Por algunos segundos, nadie dijo nada. Sentí que mi rostro se calentaba. Eso era una acusación grave. Intenté responder, pero no me dejó. «Esto es un delito», continuó, «y no lo voy a dejar pasar». El gerente intentó intervenir, diciendo que eso era un absurdo. El cliente lo ignoró. Tomó el celular, lo desbloqueó y empezó a marcar. «Si nadie aquí va a resolver, lo resuelvo yo». Pensé que era solo una amenaza. Hasta que lo escuché decir: «¿Aló? ¿Policía?». Todo el salón se detuvo. Y en ese momento, me di cuenta de que esa noche acababa de salirse completamente de control. Después de que colgó el teléfono, el restaurante entró en un estado extraño de silencio. Nadie hablaba en voz alta. La música ambiental parecía más baja que antes, aunque nadie había tocado el volumen. El cliente cruzó los brazos y se recostó en la silla, como si acabara de ganar una discusión. «Ahora vamos a resolver esto bien», dijo. El gerente intentó mantener una postura profesional, pero yo percibía su nerviosismo. Llevó al cliente a un lado, habló en voz baja, explicó que eso no era necesario. El cliente no cedió. «Ya llamé. Ahora solo hay que esperar». Su esposa seguía en silencio, mirando fijamente la mesa. En ningún momento intentó intervenir. Algunos clientes empezaron a susurrar. Otros miraban discretamente hacia la puerta, curiosos. Me aparté un poco, intentando entender lo que me estaba pasando. Nunca, en años trabajando ahí, había sucedido algo siquiera parecido. El gerente se acercó a mí. «Carlos, tranquilo. No hiciste nada mal». Asentí, pero por dentro mi estómago estaba revuelto. La acusación que ese hombre había hecho no era leve. Mientras tanto, el cliente seguía hablando en voz alta, como si estuviera actuando para todo el salón. «Esto es una falta de respeto. Un lugar de este nivel no puede tratar así a un cliente. Tiene que haber consecuencias». Con cada frase, sentía más miradas dirigidas hacia mí. El tiempo pasaba lento. 5 minutos parecían 20. 10 parecían una eternidad. Hasta que alguien cerca de la ventana dijo en voz baja: «La policía llegó». Mi corazón se aceleró. Hasta ese momento, todavía tenía la esperanza de que estuviera fingiendo por teléfono, de que en realidad no hubiera llamado a la policía. Pero era real. 2 patrullas estaban estacionadas frente al restaurante.
Las luces se reflejaban en los vidrios oscuros del salón. El cliente se levantó de inmediato, se acomodó la camisa y dijo: ahora sí. Los policías entraron con calma, mirando alrededor, claramente sin entender por qué habían sido llamados a ese lugar. El gerente fue a su encuentro y explicó rápidamente que se trataba de una queja de un cliente. El cliente interrumpió: no es solo una queja, es algo serio. Empezó a contar todo desde el principio. Habló de la carne equivocada, de los cambios, de la sospecha, de la sensación extraña en el sabor. Mientras hablaba, yo observaba el rostro de los policías. Ninguna expresión de urgencia, ninguna señal de preocupación real. Escucharon todo en silencio. Después de algunos minutos, uno de ellos levantó la mano e hizo una pregunta simple: ¿usted vio a alguien tocar su comida? El cliente se quedó en silencio por algunos segundos. No, pero lo sentí. Los policías se miraron entre sí. Y en ese instante, me di cuenta de que el juego había empezado a cambiar. Después de su respuesta, el policía respiró hondo antes de continuar la conversación. Entiendo su preocupación, señor, pero sentir algo diferente no es prueba de un delito. El cliente cambió el tono de inmediato. Estoy diciendo que fui sabotado. El policía mantuvo la calma. ¿Llegó a sentirse mal? ¿Necesitó atención médica? ¿Alguien confirmó que hubo contaminación? Con cada pregunta, el cliente parecía menos seguro. No, pero esto es inaceptable, respondió. Pago demasiado caro como para pasar por esto. El otro policía se acercó a la mesa y observó el plato. ¿Llegó a consumir la carne? Sí. ¿Y ocurrió algo después de eso? El cliente dudó. No, pero podría haber ocurrido. Los policías intercambiaron otra mirada rápida. El gerente aprovechó la pausa y explicó toda la situación con calma. Habló de los cambios del plato, de la postura profesional del equipo, de los procedimientos de higiene. El chef también salió de la cocina y confirmó la versión. La carne fue preparada correctamente en todas las ocasiones. El cliente empezó a perder la paciencia. ¿Entonces ustedes están diciendo que estoy mintiendo? Uno de los policías respondió con firmeza, pero sin agresividad. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que no hay indicios de delito. El cliente volvió a cruzar los brazos. Me sentí amenazado. El policía suspiró. Señor, llamar a una patrulla por el punto de la carne no es una situación de emergencia. El silencio volvió al salón. Algunos clientes observaban abiertamente, sin disimular. El policía continuó. Además, este tipo de llamada puede considerarse uso indebido del servicio público. El rostro del cliente se puso rojo. Su esposa finalmente levantó la vista, claramente avergonzada. El cliente intentó cambiar el discurso. Solo quería aclarar las cosas. Y ya las aclaramos, respondió el policía. Explicaron que no había nada que hacer, que no existía prueba ni denuncia válida. La conversación estaba claramente terminada. Los policías se despidieron y caminaron hacia la salida. Antes de salir, uno de ellos aún se dio la vuelta y dijo: la próxima vez, resuélvalo con el gerente, no con la policía. El cliente permaneció sentado, inmóvil. El restaurante empezó lentamente a volver a la normalidad. Pero para él, y para mí, la noche aún no había terminado. Después de que los policías se fueron, el restaurante quedó algunos segundos en silencio absoluto. Era como si todo el mundo estuviera intentando procesar lo que acababa de suceder. La música ambiental volvió a parecer audible. Las conversaciones comenzaron poco a poco, primero en voz baja, luego más naturales. El cliente seguía sentado, mirando la mesa, sin decir una palabra. El gerente se acercó nuevamente. Señor, vamos a cerrar esto aquí. Explicó, con educación, que la situación ya había sido aclarada, que el restaurante había colaborado en todo, y que ahora solo quedaba finalizar la cuenta. El cliente intentó argumentar. Después de todo esto, ¿todavía me van a cobrar? El gerente mantuvo la calma. Sí, señor. No se constató ningún error, ningún descuento, ninguna cortesía. El cliente quedó visiblemente irritado, pero ya no tenía fuerzas para discutir. Tomó la tarjeta, pagó la cuenta en silencio y se levantó. La esposa se levantó justo después, sin mirar a nadie. Salieron del restaurante sin despedirse. Cuando la puerta se cerró, algunos clientes intercambiaron miradas. Otros negaron con la cabeza, en desaprobación. Me quedé parado unos segundos, intentando entender todo aquello. El gerente se acercó a mí y dijo: manejaste bien la situación. Le agradecí, pero por dentro todavía estaba confundido. Esa noche terminé mi turno exhausto. No físicamente, sino mentalmente. Me fui a casa pensando en cada detalle. En la primera queja. En la segunda. En la decisión impulsiva que tomé en la cocina. Hasta hoy sigo pensando si debería haber actuado diferente.
¿Me equivoqué al devolver la misma carne a propósito? ¿O existen clientes que simplemente nunca van a estar satisfechos, no importa lo que hagas? Después de esa noche, una cosa me quedó clara: trabajar en atención al público no es sobre comida, es sobre lidiar con personas. Y algunas de ellas están completamente fuera de la realidad. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Deja tu comentario.